Reia Silvia era la hija de Numitor, rey de Alba Longa, cuando su padre fue depuesto por Amulio el usurpador. Reia fue obligada a servir entre las vírgenes vestales para que no siguiera la línea de su padre. Pero Reia Silvia acabó seducida por Marte, el dios romano de la guerra. Daría luz a los gemelos Rómulo y Remo. Pero los niños ya habían nacido condenados a muerte. Amulio ordenó que los dos niños fueran arrojados al río Tíber. Reia Silvia fue encarcelada y los niños fueron metidos en una cesta y arrojados al río. Los niños fueron arrastrados por el agua hacia una muerte segura. Pero esta no era la voluntad de los dioses. El destino quiso que la cesta acabara varada a las orillas del río, donde una loba saciaba su sed. Contrariamente a lo que se esperaba, la loba no devoró a las crías y las retiró de las orillas del río, cerca a las colinas Capitolina y Palatina. En su cueva, la loba amamantó a los dos niños, y gracias a la leche de la loba surgiría una de las ciudades más importantes del mundo. El pastor Faustulo encontraba a los niños bajo una higuera, y en su rama había un picapau, el pájaro sagrado para los latinos. El pastor rescató a los niños y los crió junto con su esposa. Los hermanos se hicieron jóvenes, fuertes y audaces. Se convirtieron en cazadores y asaltaron a los viajeros que cruzaban sus tierras. Uno de estos robos no acabó bien para Remo, que fue capturado y trasladado a Alba Longa. Rómulo estaba decidido a rescatar a su hermano, pero antes su padre adoptivo le reveló su ascendencia noble. Numitor, sabiendo que sus nietos seguían vivos, apoyó el ataque de Rómulo dándole guerreros para que le ayudaran en su batalla. Rómulo lideró el ataque a Alba Longa y en la batalla Amilio, el usurpador del trono, fue asesinado y Remo fue rescatado. Rómulo y Remo devolvieron la corona de Alba Longa a su abuelo, pero descubrieron que su destino no era permanecer en esa ciudad. Reunieron a algunos hombres para fundar una nueva ciudad, cerca del lugar donde la loba los rescató. Rómulo y Remo discreparon sobre dónde debía fundarse la ciudad. Rómulo quería llamar a la ciudad Roma y la encontró cerca del monte Palatino, mientras que Remo quería llamar a la ciudad Rémora y la encontró en el monte Aventino. Cada uno de los hermanos comenzó a construir su asentamiento. Cuando Rómulo empezó a marcar las fronteras sagradas de su territorio, la disputa entre los hermanos alcanzó un nivel crítico, ya que Remo volvió a discrepar con su hermano. Cuando en un acto de provocación, Remo cruzó las demarcaciones fronterizas de Roma, Rómulo atacó a su hermano en un arrebato de ira. Aunque Roma se fundó en medio de una tragedia fraternal, creció y prosperó con el paso del tiempo. Rómulo reinó sobre la ciudad durante 38 años. Al final de su vida, Rómulo fue arrebatado por los dioses y divinizado. El fundador de Roma llegó a ser idolatrado con un dios guerrero llamado Quirino. En los siglos siguientes, Roma se convertiría en la ciudad más importante del mundo antiguo y surgiría un gran imperio de la ciudad fundada por Rómulo. El pueblo romano tiene un origen legendario forjado en hierro y sangre. La fundación de la ciudad estuvo marcada por el fratricidio de Remo, asesinado por Rómulo, el padre fundador de la ciudad de Roma. Al principio de su reinado, Rómulo creó la primera legión romana, hombres valientes y dispuestos a defender su ciudad y derramar su sangre por la gloria de Roma. También definiría, de entre los ancianos más ricos y respetables, crearía una clase de líderes conocidos como patricios, que detentarían el poder político y religioso. La asamblea de estos nobles patricios se conocería como el Senado romano. Pero a pesar de su desarrollo,
Roma sufría una grave carencia de mujeres en la ciudad. Sin madres que dieran a luz a verdaderos romanos, la ciudad nunca podría florecer. Los enviados romanos intentaron negociar matrimonios con los reinos vecinos de Roma, pero estos reyes veían a los romanos con recelo y no estaban dispuestos a entregarles a sus hijas. Pero Rómulo no se conformaría con esta situación e ideó un plan para lograr su objetivo. Los romanos invitaban a sus vecinos, los sabinos, a los grandes juegos que se celebraban en honor de los dioses durante la fiesta de la cosecha. Los sabinos eran una tribu itálica que vivía en las colinas que rodeaban Roma y eran conocidos por sus fieros guerreros y sus hermosas mujeres. En medio de la fiesta, Rómulo hizo una señal a sus hombres. De repente, agarraron a las mujeres sabinas que estaban presentes en la fiesta y se las llevaron a sus casas. Los sabinos se indignaron por este acto, pero no estaban dispuestos a luchar en ese momento, sino que juraron vengarse. Se declaró la guerra entre los pueblos. El conflicto fue largo y brutal. Los ejércitos sabino y romano se enfrentaron varias veces. Liderados por su rey, Tito Tasio, los sabinos intentaron invadir Roma, pero fueron incapaces de romper las defensas de la ciudad. Roma era ahora una ciudad asediada por enemigos de todas partes. Mientras tanto, las sabinas capturadas empezaron a aferrarse a sus captores romanos y ya habían dado a luz a varios niños. Pero se produciría una traición. Tartepia, hija del jefe de la guardia del Capitolio, abrió las puertas al enemigo a cambio de sus valiosos brazaletes de oro. Los sabinos aprovecharon la oportunidad para invadir Roma, pero su desprecio por la traidora era tan grande que le arrojaron sus brazaletes y la aplastaron con sus escudos por haberse comportado tan indignamente. Comenzó una nueva batalla entre los romanos y los sabinos, y era difícil saber quién ganaría, pero era muy probable que el coste fuera tan alto que se convirtiera en una victoria pírrica. Fue entonces cuando las valientes mujeres sabinas, con sus hijos romanos en brazos, se interpusieron entre los dos ejércitos y suplicaron que cesaran la lucha entre ambos pueblos, rogando que los romanos no mataran a sus suegros, ni las sabinas a los padres de sus nietos, y que preferirían morir en ese momento antes que quedarse viudas y huérfanas. Tras la intervención de las sabinas, se selló la paz entre romanos y sabinos. Romanos y sabinos serían ahora un solo pueblo, y el rey Tito Tasio de los sabinos reinaría junto a Rómulo sobre la ciudad que un día eclipsaría a todas las demás en su esplendor. Tras la muerte de Rómulo, el fundador de la ciudad de Roma, Numa Pompilio asumió el gobierno de Roma. Numa fue elegido por unanimidad por ser el hombre más virtuoso entre los latinos. Numa Pompilio no decepcionó a su pueblo y gobernó Roma durante 43 años. Su reinado estuvo marcado por la paz y la prosperidad, pero a Numa Pompilio le sucedería Tulio Hostilio, un líder militar que tenía la convicción de que la época de paz promovida por Numa había ablandado a su pueblo y que sus guerreros eran cada vez más débiles. Así que Tulio comenzó a crear incidentes con los vecinos de los romanos, generando pequeñas escaramuzas. Pero estas pequeñas peleas no parecían satisfacerle, por lo que Tulio Hostilio decidió hostigar a un vecino más grande, la ciudad de Alba Longa. Los albanos no se dejaron intimidar y llevaron a sus hombres al campo de batalla. Pero Mesio Fufecio se dio cuenta de que el baño de sangre que se produciría solo debilitaría a los dos pueblos y los dejaría vulnerables ante los enemigos etruscos. Así que propuso que 3 campeones de cada bando lucharan por el honor de su pueblo, y los romanos aceptaron. Los 3 campeones romanos formaban parte de la familia Horaciana, una de las familias romanas más prominentes. Los hermanos Publio, Servio y Marco juraron ante su padre que lucharían en nombre del Estado romano por el honor de su pueblo y de su familia contra los Curiacios, una prominente familia sabina a la que los Horacios estaban vinculados por matrimonio.
Una de las esposas de los hermanos romanos era de la familia curiaciana y su hermana, Camila, estaba prometida a uno de los campeones albanos del que estaba locamente enamorada. Las mujeres vieron marcharse a los hermanos Horacios y supieron que, fuera cual fuera el resultado del enfrentamiento, perderían a sus seres queridos. Los 3 hermanos Horacios y los 3 hermanos Curiacios iniciaron la lucha, y todos lucharon con valentía y sin piedad por sus oponentes. 2 de los hermanos Horacios cayeron frente a sus enemigos, no sin antes herirlos. Ahora, Publio Horacio tenía que enfrentarse solo a 3 enemigos. Publio era un combatiente experimentado y astuto, por lo que retrocedía cuando se enfrentaba a sus adversarios para poder enfrentarse a ellos uno a uno, sin dejar que le rodearan. Horacio logró lo que parecía imposible, y derrotó y mató a los 3 Curiacios, lo que trajo gran gloria y honor a su patria y a su familia. Camila, al ver regresar a su hermano con el mando de su prometido a cuestas, se echó a llorar por la muerte de su amado. Publio desenvainó su espada y mató a su hermana, diciendo que ese era el destino de toda mujer romana que lloraba por su enemigo. Publio sería juzgado por el asesinato de su hermana, pero sería absuelto por el jurado por considerar a Camila una traidora por llorar la muerte de su enemigo en lugar de la muerte de sus honorables hermanos que perecieron por la gloria de Roma.